tienen una naturaleza jurídica construida a partir de elementos administrativos, contractuales y jurisdiccionales. Ese es el carácter especial que tiene el arbitraje en las contrataciones públicas. Algunos lo pueden llamar arbitraje administrativo. Particularmente yo considero que es un arbitraje especializado en materia administrativa, porque el arbitraje es uno solo. Los contratos regulados por la ley de contrataciones del Estado son sujetos internacionales y cuando incluye a un extranjero se trata por lo general de un domiciliado. En principio el arbitraje administrativo es de carácter doméstico. Si a ello le ponemos el carácter de que para contratar con el Estado debo tener un registro nacional de proveedor, se establece cada vez más el carácter local o doméstico del arbitraje, porque las partes usualmente son ciudadanos, son peruanos. Cuando una empresa extranjera quiere contratar con una entidad pública, pues lo primero que le van a decir para poder suscribir el contrato, que al menos saque un RNP provisional, lo que está implicando que se le está dando un carácter temporal de tratamiento nacional. E igualmente, cuando suscribe el contrato, en este se va a reflejar que tiene que cumplir con la normativa establecida en la ley de contrataciones y se evidencia que en cuanto hay un conflicto con relación a ese contrato, el mismo será resuelto mediante arbitraje, de conformidad con la ley de contrataciones. ¿Es procedente el arbitraje internacional? En la Ley General de Arbitraje sí está previsto. Hay una parte que es para nacionales y una parte que es para extranjeros. No obstante, en la ley de contrataciones no resultaría procedente, por cuanto la internacionalización dejaría de lado la normativa nacional. Es decir, cuando aplico la ley de contrataciones, voy a resolver los conflictos mediante arbitraje nacional. Cuando aplico convenios internacionales, pues las partes van a adecuar sus pretensiones a los mecanismos de solución que establezcan ese convenio marco que ha dado lugar al contrato suscrito entre las partes. Es decir, aquí ya el arbitraje, como la ley de contrataciones, pasa a un segundo plano. Lo importante es la norma marco que regule el convenio internacional, sea PNUD, sea Banco Mundial, sea OEI, cualquiera de ellos tiene un convenio marco de la entidad internacional suscrita con el gobierno peruano y sobre ella se regula el contrato firmado entre las partes. Por ejemplo, el que les habla con la empresa privada que yo represento, tenemos un contrato firmado con el Poder Judicial cuya base es el PNUD y dentro del cual se establece que el marco jurídico que regula ese contrato no es la ley de contrataciones, es el convenio que tiene PNUD con el Estado peruano e inclusive se establece que los conflictos no serán resueltos mediante los mecanismos de la ley de contrataciones, sino dentro de los mecanismos que establece el contrato. La particularidad en este caso es que establece un arbitraje, pero no un arbitraje según lo establecido en la ley de contrataciones, sino un arbitraje con ciertas particularidades. Convenio arbitral, obligatoriedad versus voluntariedad. La parte que ha desarrollado justamente el arbitraje fue el convenio arbitral, es decir, la facultad que tenían las partes a renunciar a su juez natural para solucionar sus conflictos y que éste sea resuelto por un árbitro. ¿Eso implica qué cosa? Voluntad, mi capacidad de renuncia para una solución se entiende más efectiva. Entonces el principio básico de un arbitraje es la voluntariedad. No obstante, uno asume obligatorio para las entidades estatales a el arbitraje. ¿Por qué? Porque las mismas normativas establecen que entre conflictos entre entidades públicas el mismo se va a resolver por arbitraje. Pero ¿qué pasa con los proveedores? ¿Es voluntario? Y aquí es donde una vez más venimos a analizar el tema. ¿Hasta qué punto es voluntario un arbitraje? El arbitraje siempre es voluntario. Lo que va a pasar en la ley de contrataciones, a diferencia de la ley general de arbitrajes o en los contratos privados, es que en el contrato privado las partes van a decidir antes de suscribir el contrato si asumen la cláusula arbitral o no la asumen. En un contrato de adhesión voy a establecer si firmo el contrato o no lo firmo. No puedo negociar la cláusula arbitral porque es un contrato de cláusulas generales, un contrato de adhesión, pero mi voluntad se va a ver reflejada en firmo el contrato o no lo firmo. En las contrataciones públicas tiene una particularidad. El contrato ya está establecido en la proforma del contrato que obra en bases, el mismo que de conformidad con el artículo 35 de la ley no puede ser modificado, salvo las modificaciones que resulten del proceso de selección. Entonces, una vez adjudicada la buena pro, las partes no pueden modificar el contenido de ese contrato. Ergo, y de conformidad con la ley de contrataciones, el contratista
que se le ha adjudicado la buena pro, o firme el contrato o va a ser sancionado por incumplimiento y se le va a inhabilitar, lo que implica que el contratista o firma o se le sanciona. Aquí no hay una opción de voluntad. Entonces se podría presumir que es obligatorio el arbitraje, y la respuesta es no. El arbitraje siempre va a ser voluntario. Lo que pasa es que la disponibilidad, la voluntad del contratista se va a ver en la etapa cuando es postor, cuando evalúa las condiciones, cuando evalúa las bases, cuando evalúa el proyecto de contrato que establece la solución de conflicto. Si me presento al proceso, estoy aceptando las reglas de juego, estoy aceptando las bases y estoy aceptando el proyecto de contrato que establece que el conflicto se resuelve mediante arbitraje. Si quiero, lo asumo y me presento y sé mis obligaciones. Si no me gusta, pues simplemente mi voluntad es no presentarme. Convenio arbitral en sede privada confirma la relevancia de la autonomía de la voluntad como principio rector que puede ser realizado de diversas formas. Siempre produce derechos y obligaciones para las partes. La realización de cuantos actos sean necesarios para que el arbitraje se desarrolle puede tener la plenitud de efectos y sea cumplido en el laudo arbitral. E inclusive, el convenio arbitral puede ser separado del contrato. Yo puedo establecer un contrato que no tenga una solución de controversia mediante un convenio arbitral, y luego las partes pueden firmar un convenio arbitral que se adhiere al contrato, e inclusive yendo más allá con la teoría de la autonomía del convenio arbitral. Se puede suscribir un contrato que establezca que el conflicto sea resuelto mediante arbitraje. ¿Y qué pasa si el contrato o se discute la nulidad del contrato? Si es nulo, no genera efectos. ¿Y cómo queda el convenio arbitral? También es nulo. En una ficción jurídica sumamente interesante se establece que el convenio arbitral siempre sobrevive. ¿Para qué? Para que sean los árbitros quienes respondan si el contrato en verdad es nulo o no es nulo. Eso es lo interesante de la supervivencia del convenio arbitral, porque si se cae el convenio arbitral junto con la nulidad del contrato, se cae la opción establecida por las partes de solucionar su conflicto, y eso simplemente establecería de que no se ha avanzado absolutamente nada. En cambio, con la supervivencia del convenio arbitral se establece la opción de que sea el árbitro competente para resolver si el contrato es nulo o no es nulo, lo que implica una ventaja de la autonomía de la voluntad, una ventaja de la importancia del arbitraje con relación a la solución de conflictos específicos. Al momento de celebrar o suscribir el convenio arbitral, no se puede dejar de lado el principio de igualdad arbitral entre las partes. Es nula la estipulación contenida en un convenio arbitral que coloca a una de las partes en situación de privilegio respecto de la otra con relación a la designación de los árbitros, la determinación del número de estos, de la materia controvertida o de las reglas del procedimiento. ¿Qué implica ello? Por ejemplo, si yo soy una parte, yo no puedo robarme la facultad de designar a dos árbitros y tú te robas la facultad de designar a uno. O mi contraparte se roba la facultad de designar a dos y yo me robo la facultad de designar a uno. Eso generaría un desequilibrio total que va a vincularse con la nulidad. Eso no es válido, eso no es admitido. Esa situación es nula. ¿Por qué? Porque privilegia a una parte con relación a la otra. O si cada uno establece su árbitro, es nula la opción de que sea la otra parte quien tenga la ventaja o la prerrogativa de establecer primero el presidente. Volvemos a lo mismo, es una prerrogativa que le da una ventaja determinante sobre la composición del tribunal arbitral. Ahora también puede darse el hecho que las partes regulen libremente cómo se designe el arbitraje, pero sea una de las partes las que establezca el procedimiento o el monto o la cuantía del proceso arbitral. Eso también es nulo, porque le está dando una ventaja con relación a la otra. ¿Es factible establecer la modalidad de arbitraje? Claro. Se está estableciendo un arbitraje ad hoc o independiente cuando las partes previamente no han establecido en el contrato si el arbitraje va a ser resuelto ante un centro de arbitral establecido, sea CAPECO, la Cámara de Comercio, el OCE, cualquiera que ustedes establezcan. Son centros arbitrales debidamente registrados y debidamente validados. Cuando las partes no han ido a ese centro institucional, se establece un arbitraje ad hoc o independiente, en el cual cada una verá cómo designa su árbitro o cómo se ponen de acuerdo en designar a un árbitro único, y este va a resolver el arbitraje sin someterse a un centro arbitral previo. ¿Pueden establecer el tipo de arbitraje de derecho y de conciencia? Sí, siempre y cuando esté en la Ley General de Arbitraje. La Ley General de Arbitraje permite el arbitraje de derecho o de conciencia. El arbitraje de conciencia establece que uno va a resolver el conflicto en función a su efectivo conocimiento del tema materia de conflicto. Este arbitraje, por ejemplo, es sumamente utilizado en las relaciones comerciales. Los comerciantes necesitan ganar tiempo, no van a ir al Poder Judicial.
Es más, muchas veces tienen acuerdos comerciales entre ellos que no están establecidos o regulados en norma alguna. Y entonces, ¿de qué me va a servir someterme a un arbitraje y querer que el mismo sea resuelto mediante una ley, o mediante una resolución, o mediante una norma establecida previamente por el Estado? No me sirve de nada. En este caso, los comerciantes, utilizando prácticas comerciales, prefieren ir donde una persona llamada árbitro de conciencia que establezca la solución a su conflicto en función de una adecuada interpretación o aplicación de los convenios comerciales previamente establecidos entre las partes. Eso, por ejemplo, lo estaba viendo en la mañana. Yo me desenvuelvo en el rubro de seguros. Me hacía una pregunta uno de los gerentes que ve el tema de coaseguros. Oscar, tenemos un coaseguro con una empresa amiga, ¿correcto? Ellos han evaluado un siniestro y han considerado procedente pagarlo. Parece bien, pero nosotros hemos evaluado técnicamente el siniestro y no nos corresponde pagarlo. ¿Qué debo hacer? ¿Debo honrar con pagar mi parte del contrato mientras esté de acuerdo, mientras no esté de acuerdo, perdón? ¿O simplemente desconozco y no cumplo con el pago? Y la pregunta es sumamente interesante, porque lo primero que uno piensa como abogado es ¿qué dice el contrato? Pero acá no hay un contrato. Los contratos de coaseguro son contratos que no son acuerdos verbales, pero lo que prima es la buena fe regulada entre las aseguradoras. Y entonces, en caso de conflicto, ¿con qué normativa lo podría resolver? Aquí es un supuesto válido para un arbitraje de conciencia. ¿Por qué? Porque tiene que ser una persona versada en seguros, sobre todo en esta especialidad del coaseguro, quien establezca las pautas que se debe seguir. La normativa debe establecer ciertos lineamientos, pero recuerden que en este tipo de situaciones lo que prima es la buena fe de las partes para contratar, no una norma previa que establezca las condiciones de cada uno. A diferencia de la ley de contrataciones, que establece que el arbitraje debe ser de derecho, es el único arbitraje permitido. ¿Por qué es de derecho? Porque el árbitro al momento de resolver el conflicto va a aplicar una norma preestablecida, en este caso la ley de contrataciones públicas y su reglamento. No cabe el arbitraje de conciencia dentro de las contrataciones públicas. Las partes pueden diseñar un proceso acorde con las necesidades del conflicto. Es interesante establecer este aspecto. ¿Por qué? Porque está bastante vinculado con relación a la primera audiencia. Una vez que el árbitro ha sido designado y se instala en la audiencia de instalación, justamente aquí les va a someter a las partes el acta de instalación, donde están todas las reglas del juego que seguirán el proceso arbitral, desde el momento de designar los árbitros, el nombre correcto de las partes, los domicilios, el secretario arbitral, el domicilio de la secretaría arbitral, los plazos para interponer la demanda, la contestación, la reconvención, la respuesta a la reconvención, los documentos que se pueden admitir, cómo se resolverán las medidas cautelares, los honorarios de los árbitros, entre otros. Las partes pueden, junto con el árbitro, adecuarse a este tema y establecer, bueno, yo vivo en provincia, que no sean 10 días para presentar la demanda, que sean 15, que sean 20. Aquí justamente tiene una de las ventajas del arbitraje, la flexibilidad. Las partes van a ir adecuando un procedimiento que se acomode a sus reales necesidades. Actividad contractual del Estado. Teoría unitaria del contrato estatal. Régimen mixto. Formación del contrato. Hay una parte de derecho público, claro, pero hay otra parte que establece preponderante de derecho público o preponderantemente de derecho privado. Aquí viene este tema. Cuando el contrato es netamente derecho público, se entiende de que no se puede resolver mediante arbitraje. Las partes, en este caso el Estado, no va a someter un conflicto de arbitraje. La corriente actual es justamente establecer que es un acuerdo de voluntades en la que las partes se equiparan. En tal sentido, no hay una preeminencia de una sobre la otra. Teoría dualista del contrato. Contratos administrativos no cabe arbitraje. Ojo, estamos hablando de un contrato especial. Por ejemplo, un contrato en el cual el Estado concesiona una determinada zona, sea el pozo número 1 de petróleo, sea el pozo de camisea número 23, aquí ya se regula de una forma especial. No estamos regulados mediante la ley de contrataciones, sino estamos hablando de un contrato estatal que tiene particularidades, que no se guía por la ley de contrataciones, que inclusive al momento de resolver el conflicto tiene condiciones especiales. Por ello muchas veces decíamos, ¿no?, a principio de año, ¿se vende gas a Chile? ¿No se vende gas a Chile? ¿Qué vamos a hacer? No va a haber gas para los peruanos. ¿Cómo hay que manejar el contrato vinculado con el Estado, con el concesionario del gas? Es un tema especial, es un tema debidamente particular. No se guía por la ley de contrataciones, se guía por las cláusulas particulares que tiene este contrato.
Contratos privados de la administración. Es un contrato privado, más sujeto al derecho común. Es el contrato usual, el contrato derivado de la aplicación de la ley de contrataciones. Es cuando dicen, el contrato o la prestación va a ser pagada con fondos públicos. Ergo, se tiene que utilizar la ley de contrataciones. Y si utilizo la ley de contrataciones, debo utilizar como solución del conflicto, de manera obligatoria, el arbitraje. Las potestades administrativas públicas se sustentan en el principio de la primacía de tutela del interés público. Eso lo vemos justamente en los temas de recursos humanos. ¿Qué pasa cuando el Estado ha concesionado determinada zona? Las partes son iguales, el Estado tiene una ventaja con relación a la otra, la tutela jurisdiccional que está en juego, el interés público es sumamente importante y en ese sentido no puede ser el Estado a negociar de igual a igual. El Estado tiene que velar por la adecuada cautela del interés público. El principio de primacía del interés público o del interés particular es obvio, estamos hablando de un recurso natural, de un recurso que es de todos los peruanos. El Estado no puede ceder mediante una situación arbitral a ver cómo se resuelve. Recordemos un poco el tema de lo que pasó en Bau. Fue una mala aplicación de la normativa ante una pésima interpretación de la realidad de una zona completamente diferente. No se le dio el valor adecuado, no se hizo un estudio adecuado sobre las necesidades de la población nativa de esa zona y se quiso dar un tratamiento occidental al tema. Pues es un territorio y como tal se va a manejar y nos olvidamos justamente del trato especial que le da el poblador nativo a su zona, a su tierra. Creo que un poco hemos aprendido todos de la película Avatar, valiendo las relaciones del caso, ¿no? O sea, cuando uno viene de fuera, tiene una visión de utilización de los recursos completamente diferente. Talar los árboles, explotar el suelo y en función de eso tener un lucro, un enriquecimiento. La gente que habita en la zona tiene un espíritu completamente diferente, tiene un comportamiento, una relación simbiótica con la tierra que está habitando que es completamente diferente y en función de ella necesita un criterio diferente. Imagínense ustedes, no se puede arbitrar, no se puede regular una situación, un conflicto de igual a igual. El Estado tiene que aplicar acá y velar por el interés público, el interés de esta población con relación a su tierra y la adecuada utilización de los medios de esa tierra. Disposiciones de recursos públicos, una vez más, se regulan en función de una normativa especial. Richard Martin establece la ausencia de régimen orgánico de controles administrativos hace que no existan reglas claras de manifestación de voluntad estatal. Es decir, estamos en situaciones especiales, no se les puede tratar de igual a igual. Cuando el Estado está vinculando la defensa del interés público, mantiene un nivel de jerarquía con relación a los contratistas. La Ley General de Arbitraje establece que puede arbitrarse respecto de materias de libre disposición de las partes. En el derecho público, donde la actividad de la administración es reglada, no sería posible el principio de la aplicación de los MAR, salvo que la ley lo establezca. ¿Qué estamos hablando aquí? Estamos hablando justamente de procedimientos administrativos regulados por un TUPA. Aquí yo no puedo utilizar el arbitraje como una solución de conflicto. Si voy a una municipalidad a tramitar una licencia, pues simple y sencillamente, si no estoy de acuerdo con la actitud denegatoria de la entidad, no puedo someter ese conflicto a un arbitraje. Tengo que seguir el procedimiento administrativo establecido justamente en ese TUPA. Voy a tener que aplicar la ley del procedimiento administrativo general, la 27444, que establece, si no estoy de acuerdo con lo resuelto por la entidad, tengo el recurso de reconsideración, ante el supuesto de que el mismo órgano que me denegó mi petición, ante pruebas nuevas, reconsidere su posición. Tengo el recurso de apelación, que establece que este órgano que me denegó mi solicitud, eleve mi recurso ante su superior jerárquico, para que sea este quien resuelva. Y ante una entidad de carácter supranacional, va a ser justamente este ente superior de nivel nacional quien resuelve el recurso de revisión. Toda esa situación está dentro del procedimiento administrativo, dentro del TUPA de la entidad. Esas situaciones no son arbitrables. Aquí no cabe ni arbitraje ni conciliación. La ley de contrataciones establece que todas las controversias que surjan durante la ejecución de contratos serán resueltas mediante arbitraje. Aquí ya el Estado no está resolviendo dentro del procedimiento que le ha generado una ley, la ley de creación de una determinada entidad. Lo que vamos a ver aquí es que el Estado, de igual a igual con un contratista, someten el desarrollo del conflicto, la solución del conflicto ante un tercero llamado árbitro.
¿Qué cabe dentro de la responsabilidad extracontractual? Indemnización por daños y perjuicios por expropiaciones, por ejemplo. El principio de legalidad